Recuerdo una vez que tenía un cliente de esos que casi todo el mundo le huía, ¿no? Era un señor alto, bastante corpulento en la descripción física de él, con una cara de pocos amigos. Y recuerdo que la mayoría de los vendedores llegábamos, apenas intercambiábamos palabras con uno, serio, regularmente. Y a veces uno pensaba que ya solo faltaba un poco para que nos llegara a pegar en el sentido de la palabra, por el hecho simplemente de ser vendedores que seguro debería haber alguna percepción acerca de nosotros. Son situaciones que nos pasan, yo creo que más de alguno de nosotros habremos tenido clientes de esa forma. Y era una de las situaciones que realmente a mí siempre me llamó la atención, digamos, ver ese tipo de personas que era casi imposible poder, digamos, llegar a poder entablar una conversación con este tipo de personas. La persona casi siempre que yo llegaba estaba leyendo el periódico con sus dos manos puestas sobre la mesa, hablando muy serio, siempre casi que cara de enojado. Y bueno, casi que uno solo llegaba, sacaba el pedido y casi que se jalaba. Y regularmente pasaba la doctora, que era su esposa, y con la doctora muchas veces nosotros nos entendíamos, pero habían veces que ella no estaba y tocaba, digamos, conversar o simplemente tratar de venderle a esta persona. Recuerdo que un día empecé a leer el periódico, solo que al revés, yo estaba al otro lado del mostrador, y empecé a leer el periódico y leí una noticia que me llamó la atención y vine yo y le hice un comentario sobre la noticia. No recuerdo exactamente qué fue lo que le dije, pero el comentario le pareció como bastante atinado a lo que se estaba leyendo en la noticia. Entonces él me hizo un comentario también de eso y luego yo le hice otro comentario. Al final lo que vimos es que empezamos a comentar acerca de la noticia y empecé a darme cuenta que él se empezó a abrir conmigo y empezamos a conversar y empezamos a ver que teníamos como puntos de vista bastante, digamos, bastante en común. En una de esas él me preguntó qué hacía yo, o sea, si solamente me dedicaba a trabajar, y ahí le comenté que era un tipo de persona que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Cuando le dije eso fue como boom en la mente de él, o sea, se abrió totalmente conmigo. Y en ese momento me preguntó en qué universidad estaba y él le tenía mucho respeto a la universidad que estaba estudiando en ese momento. Así que cuando yo le expliqué que estudiaba y trabajaba y en la universidad que estaba, de repente él fue como inmediato. Se abrió conmigo, empezamos a conversar y fue algo muy interesante porque esa persona que uno tenía una percepción de pocas palabras, de que uno era casi imposible de no hablar, bueno, ya lo había visto también un par de veces enojado, se estaba abriendo directamente conmigo. Y ahí me di cuenta que rara vez la gente dice lo que siente. Y años más tarde después me di cuenta que las emociones salen disfrazadas de enojo, distanciamiento o mala actitud. Con el tiempo muchas veces me di cuenta que las personas reaccionan desde experiencias, sesgos o emociones previas. Y no necesariamente es contra ti. Muchas veces detrás de una mala actitud hay historias que no conocemos. Las personas pueden mostrar actitudes, pero detrás siempre hay emociones.